Bueno, saque sus notas. Vamos a seguir el mensaje que comenzamos la semana pasada, pero antes déjeme orar para poder entrar de lleno. Señor, gracias por tu palabra que nos cambia, nos transforma, nos hace ver la vida en otra dimensión. Hay algo, Señor, que tú quieres hacer en nosotros y te pedimos, Espíritu Santo, que hoy tú puedas penetrar lo más profundo de nuestro ser. Hoy, Señor, queremos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para ser receptivos a tu voz. Y Espíritu Santo, hoy utiliza a este tu siervo para poder ministrar de acuerdo a como tú quieres. Y bendice, Señor, al oyente que el día de hoy va también a prestar atención a la voz que viene de lo alto hacia su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Jesús nos enseñó que para el que cree, todo es posible. Él nos dice que para los hombres, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y no sé usted, pero para mí estas palabras me llenan de enorme esperanza. Me permiten soñar sin limitaciones. Elevan mis pensamientos a cosas grandes. Aumentan mi fe para creer que las dificultades en la vida pueden ser superadas. Causan una insatisfacción con mi condición actual y me impulsan hacia una mejor vida. Me transportan de donde estoy a donde un día quiero estar. Y me estimulan para decir lo mismo que una vez haya dicho el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo cree usted también? Dígalo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como mencionamos la semana pasada, a pesar de todas las posibilidades que nos presentan las Escrituras, hay cosas en la vida que luchan para limitar, para impedir nuestro avance hacia el alcance de nuestras posibilidades en Dios. Y uno de los más grandes obstáculos a las bendiciones, a las promesas y a las posibilidades en nuestra vida es la falta de perdón. Me recuerda a una maestra de escuela dominical que estaba enseñando a sus alumnos sobre el perdón, y al final de la lección le pregunta a su clase: ¿qué debemos hacer para que Dios nos perdone?, pregunta ella. Inmediatamente un niño contesta en voz alta: ¡hay que pecar! Bueno, usted y yo sabemos que para ser perdonados hay que pedir perdón, hay que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y luego Jesús nos enseña que una vez que hemos sido perdonados, es importante mantener esa paz con Dios, perdonando a los que nos ofenden. Vea lo que dice la Escritura en Mateo 6, 14 al 15, porque aquí hay algo que aparentemente es áspero, pero no tiene la intención de ser áspera. Al contrario, es una expresión muy amorosa, pero es una expresión fuerte a la misma vez. Y nota lo que dice el Señor, dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras transgresiones. ¿Se dan cuenta del requisito de Dios? Él está diciendo que la falta de perdón es tan difícil para nosotros que Él no quiere que nosotros entretengamos en nuestra vida la falta de perdón. Aquí aprendemos que para mantener una buena relación con Dios hay un requisito, y ese requisito es de que tenemos que extender el perdón a los demás. Dios pone su propia relación con nosotros en juego cuando Él dice: si tú no perdonas, entonces tendremos un problema tú y yo. Tan serio es la falta de perdón para Dios. Él está tratando de comunicarte a ti que el perdonar no es opcional, es un mandato de Dios. Él está diciéndote: perdona, y no solo es un mandato, sino que establece una condición fuerte y dice: es más, si no perdonas, entonces yo tampoco te perdono a ti.
Notamos que este texto aparece inmediatamente después de la enseñanza sobre el Padre Nuestro. Es decir, el ejemplo de cómo debemos orar diariamente, estableciendo para nosotros que el perdón debe ser parte de nuestro diario vivir. El perdón no es algo que sucede una sola vez en la vida. No es algo que sucede porque somos instados a hacerlo en algún evento especial. No es algo que debemos acumular y después ya cuando no podamos soportar, entonces perdonemos. De acuerdo a Jesús, el perdón debe ser tan cotidiano como la oración. El perdón debe ser algo tan frecuente como la oración lo debe ser para nuestra vida todos los días. Así como tú tienes una amistad la cual fomentas a través de la conversación, Él dice también el perdón debe ser parte de esa comunicación con Dios, para asegurarnos de que nosotros vamos a vivir una vida al máximo. El perdón debe ser un estilo de vida, algo que practicamos todos los días. ¿Por qué se debe perdonar diariamente? 3 razones. Primero, perdona para ser sano. Y como ya hablamos de esto la semana pasada, no voy a repetir lo que hablamos, solo decirles que nuestro cuerpo no fue diseñado para el pecado. Nuestro cuerpo fue diseñado para el Espíritu Santo, para que Dios habitara en él. Por lo tanto, para maximizar el rendimiento de nuestro cuerpo, hay que mantenerlo limpio del pecado. Si no perdonamos, asumimos entonces el pecado de los demás en nuestro cuerpo y esto viene a lastimarnos y después pagamos un precio muy alto. El salmista lo dice de esta manera: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. El pecado afecta tu cuerpo y Dios dice: perdona para que seas limpio y seas sanado. La falta de perdón nos afecta físicamente, nos afecta emocionalmente y nos afecta espiritualmente. Necesitamos perdonar para ser sanados. Segundo, perdona para vivir en libertad. La clave aquí es vivir en libertad. Es una cuestión de mantenimiento. Es decir, que hay una lucha continua por nuestra libertad y por lo tanto debemos estar continuamente asegurándonos de no caer prisioneros. Si nos descuidamos fácilmente, caeremos en la trampa de Satanás, y la trampa de Satanás es la falta de perdón. Satanás no puede destruirte físicamente, pero si él logra convencerte de que no perdones a tus ofensores, entonces entrarás en una trampa que te meterá en una cárcel emocional y te meterá en una cárcel física. Digo física en el sentido del sufrimiento que vas a padecer físicamente y en una cárcel espiritual también. Por eso 2 Corintios, capítulo 2 y el versículo 10 al 11 nos dice: perdonamos para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El plan de Satanás es de que tú no perdones, porque de esta manera le abres a él un lugar donde él pueda venir y alojarse dentro de tu corazón. Y una vez que él entra, comienza a destruir, porque la Biblia dice que él no vino sino para matar, hurtar y destruir. No le des lugar al diablo, y la forma de no darle lugar es perdonando. Perdona. Y como ya hemos aprendido, su estrategia comienza siempre con la falta de perdón, que produce amargura, que comienza una secuencia de resultados que nos encadenan y esclavizan a una vida de maldad. Esta secuencia está delineada en Efesios 4:31, comenzando con la amargura, seguida por el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. La amargura es un sentimiento de frustración y resentimiento hacia otra persona que abre las puertas al enojo y después a una vida de maldad. Ahora, yo sé que en un lugar como este debe haber personas que piensan que no pueden perdonar. Personas que han sido lastimadas profundamente,
sienten que no pueden perdonar. Tal vez porque el daño lo hicieron a un ser querido y piensan que si perdonan al transgresor, de alguna manera están deshonrando la vida de su ser querido. Usted lo ha visto en películas y yo también. Cuando alguien lastima a un ser querido, el padre, el hermano, el primo, el tío, alguien viene y dice, te juro que me las va a pagar. ¿Lo ha visto usted? Te juro que me voy a vengar de ti. Y ahí está la persona moribunda, como que de alguna manera esas palabras van a regresarlo a la vida. No. O como si de alguna manera esas palabras van a honrar su memoria. Y yo le quiero decir que la idea que tienen estas personas cuando hacen esto es de que piensan que la venganza es lo que va a apaciguar el dolor, que va a darle honor al victimizado. Y yo le quiero decir que no es así. La mejor forma de honrar a la víctima es perdonando, asegurándose que el corazón quede limpio para que no siga el mal y no se establezca una raíz de odio en la familia y en el corazón de ninguna persona. Otros simplemente sienten que lo que les hicieron fue tan atroz, tan cruel, tan horrible, tan grotesco, que piensan que si perdonan al ofensor, el ofensor se va a salir con la suya y no quiero permitir que eso suceda. Y por lo tanto no perdonan. No se puede salir con la suya. Tiene que ser castigado. Y entonces lo que piensan es, no lo voy a perdonar. Y lo que está sucediendo es que te lastimas a ti mismo más. Jesús dijo en Hebreos 10:30, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Déjale a Dios que Él tome venganza, no te vengues tú. Deja que el Señor haga lo que Él quiera hacer con esa persona que te ha lastimado. Yo entiendo que el dolor es muy fuerte, pero la única forma de sanar es a través del perdón. Y hoy quiero presentarles 3 verdades que pueden ayudarte a comprender el perdón mejor. Y comprendiendo el perdón, tal vez te ayude a perdonar con más facilidad. ¿Le parece bien? 3 cosas que tienes que saber sobre el perdón el día de hoy. Primero, el perdón no es una emoción, es una decisión. Dilo conmigo en voz alta, el perdón no es una emoción, es una decisión. Es más, díselo a tu vecino a tu lado, ¿sí? Díselo. Ahora díselo a tu otro vecino. Dices, pastor, yo no quiero participar. Yo entiendo, pero lo estoy haciendo con un propósito. Y el propósito es de que llegue a anclarse en tu corazón. Porque tiene que salir de ahí, porque de alguna forma se ha colocado en el corazón de esta manera, porque lo creemos. Pensamos que el perdón es una emoción. Pensamos que, mira nada más el dolor que me han causado. Inmediatamente pensamos que eso está ligado a la emoción. Y yo te quiero decir que perdonar es una decisión. Si estás esperando sentir el deseo de perdonar, nunca vas a perdonar, porque nunca vas a sentir el deseo de perdonar. Al contrario, vas a sentir el remordimiento o el resentimiento. Vas a sentir el odio o la ira o el enojo, pero no vas a sentir ganas de perdonar. Yo nunca he conocido a nadie que dice, hoy me levanté con ganas de perdonar. Porque el perdón no es una emoción, es una decisión. Es importante, porque algunas personas están pensando, cuando yo sienta, dicen a alguien, es que si no lo siento, no quiero ser hipócrita, no lo siento. No, es que no es cuestión de sentimiento, es cuestión de decisión. No lo voy a perdonar porque no siento ganas de hacerlo. Está bien, pero escúchame, no es por ganas, es por decisión. Y tienes que estar consciente de que nunca vas a sentir. Tienes que decidir perdonar para que eso suceda. En Hebreos 12:15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, todos tenemos que ser merecedores de esa gracia, o más bien recipientes de esa gracia. Y de que ninguna raíz de amargura, digo conmigo, ninguna raíz de amargura brote. La Escritura dice, no
que no brote ninguna raíz de amargura. Y la forma que la amargura llega, ya saben cómo llega, con la falta de perdón. No es la herida que te lastima, es la falta de perdón que te lastima. La amargura es lo que produce el malestar a largo tiempo. La herida la puedes tú sufrir, pero si la sabes tú manejar, puedes sacarla de tu vida. Pero la amargura es algo con lo cual estás luchando continuamente. Gracia es algo que se da sin hacer nada para merecerlo. Y el perdón es algo que se da por gracia, es una decisión. Se da por gracia. Si estás esperando que esa persona lo merezca, nunca lo va a merecer. O que te pague por eso, nunca lo va a poder pagar. Escuché la historia de un muchacho que mató a otro muchacho en un accidente de tráfico y el juez lo encontró culpable y parte de su pena era pagar una cantidad muy grande. Pero obviamente él no tenía ese dinero y entonces le ordenaron que pagara $998 más o menos. Pero los padres no quedaban conformes y ellos dijeron, está bien que nos pague esa cantidad, pero tiene que pagarnos $1 de esos $980 cada semana, porque no queremos que jamás se olvide de lo que le hizo a nuestro hijo. Y cada semana tenía que ir a darles el $1. Tenía que confrontar su situación. Y estos padres están faltos de perdón, tan amargados, que lo que querían era que este muchacho pagara casi toda su vida, llegando a pedir perdón una y otra vez. Y yo quiero decirle que ese no es perdón. Lo que provoca eso es una amargura en el corazón de sus padres. Y después se convirtió también una amargura en el corazón de este muchacho que tenía que ir semana tras semana a dar su $1. De hecho, algunas semanas no lo hizo y lo metieron a la cárcel por no traer su $1. Prefirió ir a la cárcel que estar llegando continuamente. Y hay muchos de nosotros que somos así, queremos que nos paguen el $1. Queremos que se acuerden de lo que nos hicieron. Queremos que siempre me vean otra vez y se arrepientan. Que me traigan mi $1. Pero eso no te hace nada bien a ti. Lo único que hace es amargar tu vida, porque eso no regresa a la vida de ese hijo, ni tampoco les va a quitar a ellos el dolor. Y aún después de haber pagado esos $900, no les quitará nada a ellos. Lo único que te quitará el dolor es el perdón. Es cuando perdonas que comenzamos a sanar. Por eso Jesús dijo, de gracia recibisteis, da de gracia. El perdón es un acto de la voluntad. Dilo conmigo, el perdón es un acto de la voluntad. Tienes que recordar un principio muy sencillo, pero muy poderoso. Y yo no sé quién lo dijo originalmente, no es mío, pero aquí está. Las emociones siempre siguen las acciones. Las emociones siempre siguen las acciones. En otras palabras, que es necesario actuar primero y luego las emociones vienen. Nunca sucede al revés. En el libro de Apocalipsis, cuando Dios le habla a una de las iglesias, les dice, una cosa que tengo contra ti, que has perdido tu mejor amor. Y entonces le recomienda cómo regrese a su primer amor. Le dice, regresa a hacer las cosas que hiciste al principio. Note, Él no le está diciendo, quiero que sientas amor. Él dice, no, comienza a actuar en forma amorosa y regresará el amor. Comienza a actuar, perdona y luego la emoción será transformada. Luego vendrán los buenos sentimientos, pero primero vienen las acciones. Nunca vas a sentir ganas de perdonar. ¿Por qué? Porque el dolor es demasiado fuerte. En nuestras mentes y corazones debemos consistentemente hacer la decisión de perdonar hasta que nuestras emociones se alineen con nuestras decisiones. Las emociones tienen que alinearse con nuestras
decisiones. Dios no te pedirá que hagas algo que eres incapaz de hacer. Por lo tanto, si Dios dice que perdones, quiere decir que puedes perdonar, porque Dios dice es una decisión. El perdonar es un mandato de Dios. No muchos amenes ahí, pero... Segundo, el perdón no solo es una decisión, es un principio. No es solo una decisión, es un principio. El extender perdón a los demás es la herramienta que Dios te da para mantenerte en libertad. Nota, es un principio, es una herramienta. Escuchen, a pesar de sus buenas amistades y gente que nos ama, tú nunca estarás exento de ser herido. Es decir, que en la vida te van a lastimar. Puedes ser la persona más amorosa, alguien te va a dañar. Puedes ser la persona más noble, alguien te va a herir. Ninguno aquí va a escaparse de la ofensa. La Biblia dice que es imposible que no seamos ofendidos. Es lo que dice la Biblia. Y lo que quiere decir es de que tarde o temprano alguien te va a lastimar. Algunos te van a lastimar profundamente, otros un poquito menos, pero vas a ser lastimado. Si no te han herido hasta el día de hoy, es porque has estado viviendo como un ermitaño en una montaña. Porque si estás entre la gente, si hay uno solo, además de tu persona, te van a herir. Siempre vas a ser lastimado. La cuestión no es si vas a ser lastimado, la cuestión es cuando seas lastimado, ¿qué vas a hacer con esa ofensa? La pregunta es, ¿cómo vas a manejar? ¿O cómo estás manejando? ¿O cómo has manejado las ofensas en tu vida? Porque algunos las han manejado bien y otros no las han manejado muy bien. Y cuando las manejas bien, han producido paz. Si no las estás manejando bien, hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay conflicto. Y la diferencia está en ti. Tú eres el que marca la diferencia, si perdonas o no perdonas. Siempre estaremos nosotros expuestos a las ofensas y transgresiones de la gente. Es por eso que Dios nos dio una herramienta para poder vivir en libertad, y esa herramienta es el perdón. Ahora, todo esto establece un principio que no podemos ignorar. Un principio sobre el cual cuelga la balanza del bienestar y éxito de individuos, familias e iglesias. Es un principio tan poderoso que ha cambiado el destino de muchas personas a través de la historia. Ese principio es el principio del perdón. Vea lo que dice la Escritura en Mateo 18, 21 al 22. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro no era cuestión de números, sino de principio. La definición de un principio es algo que funciona cada vez que lo aplicas, que no tiene límites de tiempo, ni de fronteras, ni de culturas. Un principio siempre funciona, y funciona de igual manera para todos los que lo apliquen. Es decir, siempre funcionará. Funciona aquí, funciona en México, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú, donde quiera que estés. Funcionó hace 100 años, y funcionó hace 50 años, y funcionó hace 10 años, y funciona hoy, y funcionará mañana. Es un principio. Si lo aplicas, siempre produce el mismo resultado. Esa es la definición de un principio, que siempre produce el mismo resultado. No hay ninguna persona aquí, anciana o joven, que pueda decirme: para mí no funciona el perdón. Para todos funciona. Es un principio, es una herramienta de Dios. Ahora, todos sabemos que debemos perdonar. Creo que toda nuestra vida hemos escuchado que Dios quiere que perdonemos. De hecho, en el Padre Nuestro aprendimos: perdona a tus ofensores.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo hemos memorizado por años, ¿no es así? Lo sabemos muy bien, pero lo que no hemos hecho es de que no lo hemos aplicado. Lo sabemos aquí, pero nunca lo hemos aplicado. Dios nos ha dado un principio que nos ayuda a avanzar en la vida, porque si no perdonas no avanzarás. Escúchame, si no perdonas no avanzarás. El perdón es como el botón o la tecla de reinicio, borrón y cuenta nueva. Esto es algo fenomenal que Dios nos ha dado, es un hermoso regalo. No hay nada más en la vida que sea tan hermoso como esto. Escúchame, la oportunidad de comenzar otra vez, de empujar un botón, borrón y cuenta nueva. Estás reiniciando otra vez. Y lo que Dios está diciendo es de que Él ha puesto a nuestra disposición un botón donde dice, el pasado no tiene que seguir afectándote mañana. Él está diciendo, tus fracasos de ayer no tienen que seguir yéndote hacia tu futuro. Tú puedes cancelar ese pasado y borrón y cuenta nueva. Los pecados del pasado se tienen que quedar atrás para poder disfrutar la vida que está por delante. Empuja el botón, borrón y cuenta nueva. Hermano querido, empuja el botón. Yo no sé qué estás esperando. Una invitación especial a que se acumule ya tu odio tanto que ya no puedas. Pensamos que de alguna manera tenemos que reservarlo para un día especial. Lo voy a presionar cuando ya no aguante más. No, es un botón que puedes usar constantemente, y lo que Dios quiere enseñarte es de que el perdón es un principio, así como te bañas todos los días. ¿Cuántos se bañaron hoy? Aunque lo necesitaras o no, hoy te bañaste, ¿cierto? ¿Por qué te bañas? Porque te sientes sucio. Te bañas para ser limpio, y cuando sales te sientes mejor, hasta te ves mejor, y cuando te peinas mucho mejor, y te cepillas, magnífico, eres increíble. Lo mismo sucede cuando perdonas, te sentirás mejor, sentirás limpieza, sentirás la paz de Dios, sentirás ganas de avanzar hacia adelante. Necesitas perdonar. ¿Qué tan frecuentemente debo hacerlo, pastor? Tanto como sea necesario. Y eso es lo que Jesús quería decirle a Pedro. Pedro, este es un botón de reinicio, no es una cuestión de cuántas veces, es cuestión de hazlo cada vez que te ensucies para que tu corazón quede limpio. De lo contrario estará contaminado con la suciedad de la falta de perdón, con la amargura y el rencor y el resentimiento. Y Él dice, límpiate constantemente. Y hermano querido, la forma de limpiarse se llama perdón. Extiende gracia, extiende el perdón para que tú quedes limpio, no por el beneficio de aquel. Entrégaselo a Dios, que el ofensor a Dios haga lo que Él quiera hacer. Yo voy a quedar limpio en mi corazón. Y si a esa persona le va bien o le va mal, eso depende de Dios, no depende de mí. Lo que depende de mí es que yo esté limpio en el corazón. Habiendo dicho esto, no muchos de nosotros usamos ese botón. Y eso es lo triste del caso. Que con frecuencia, cuando hay un distanciamiento, una grieta emocional, el asunto parece no terminar. A pesar de las mejores intenciones y consejos de personas que quieren ayudar, dejando víctimas por el camino, al final relaciones se rompen, matrimonios terminan, familias se fragmentan, ministerios se dividen. ¿Por qué? Porque no empujamos el botón del perdón. Y hay personas que no se hablan en años porque no han empujado el botón. Hay familias fragmentadas porque no han empujado ese botón. Siguen todavía en disensiones y pleitos porque no perdonan. Y esa falta de perdón está causando todo tipo de malestares familiares. Y lo que quiero decirte y lo que Dios quiere decirte el día de hoy es, no tiene que ser así. Hoy puede ser borrón y cuenta nueva. Hoy puede ser el cambio y la transición. Hoy puede comenzar la reconciliación. Hoy puede cambiar la situación familiar. Hoy las cosas pueden ser diferentes. Empuja el botón y perdona.
Como les dije, una de las características de un principio es de que los principios siempre funcionan y siempre producen los mismos resultados. Y cuando tú perdones, va a producir el mismo resultado. ¿Qué resultado, pastor? Te vas a sentir limpio, vas a sanar y vas a ser libre. Siempre tendrás el mismo resultado. Y si aplicamos el perdón de todo corazón, tendremos la oportunidad de un nuevo comienzo. La tercera cosa que quiero mencionar hoy es de que el perdón comienza recibiendo el perdón. Suena redundante, pero voy a explicarlo en un minuto. El perdón comienza recibiendo el perdón. En otras palabras, que debes comenzar perdonándote a ti mismo. El perdón comienza contigo mismo. ¿Me escuchó? Con frecuencia nosotros somos nuestro peor crítico. Y como nos conocemos mejor que ninguna otra persona, sabemos muy bien a la perfección lo que hemos hecho, muchas veces es muy difícil perdonarnos por lo que hemos hecho. Y hay muchas personas que todavía no se perdonan a sí mismos. Todavía recuerdan sus fracasos, sus fallas, sus faltas, sus transgresiones y se sienten mal, se sienten culpables. Y mientras tú te sientas culpable, no puedes y no podrás perdonar a otras personas y no serás libre. Si no puedes extender gracia sobre ti mismo, será muy difícil extender gracia hacia los demás. Usualmente las personas que dicen yo no puedo perdonar a fulano es porque ellos mismos no se han perdonado. Usualmente las personas que dicen no lo voy a perdonar es porque todavía ellos mismos no han experimentado la paz del perdón de Dios en sus propias vidas. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escúcheme, para ser los padres, esposos, líderes que aspiramos ser, tenemos que aplicar el principio del perdón diariamente a nosotros mismos. Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo que ves? ¿Ves a una nueva criatura o ves todavía la otra criatura? ¿Ves la nueva persona en Cristo o ves el viejo hombre, el pecador, el mentiroso, el malhechor? ¿Qué es lo que ves? Porque lo que veas en el espejo determinará lo que haces con tu vida. Si la apreciación de tu vida es que te aprecias a ti mismo como una persona mala, como una persona que hizo cosas horrendas en la vida, y es lo que estás viendo continuamente, entonces eso va a determinar tu comportamiento en tu vida. Si no te ves a ti mismo como una nueva criatura en Cristo, no tendrás la confianza para vivir una vida que exprese verdaderamente lo que eres ahora en Cristo Jesús. La forma en que nos percibimos a nosotros mismos va a determinar la forma en que vivimos, la forma en que actuamos, la forma en que nos comportamos. Había una vez un niño de 8 años que instintivamente contestó el teléfono de su casa y susurró las palabras, hola. La voz al otro lado dijo, sí, bueno, ¿se encuentra tu mamá en casa? El niño le contestó, sí, pero está ocupada. ¿Está tu papá en casa? Sí, pero también está ocupado. Bueno, ¿hay algún otro adulto en tu casa con el cual pueda hablar? Sí, hay un policía y un bombero. ¿Podría hablar con uno de ellos? No, ellos también están ocupados. Bueno, ¿qué están haciendo todos que están tan ocupados? Después de un silencio, dice el niño, me están buscando todos a mí. Aparentemente este niño había hecho algo malo y se estaba escondiendo, pero su culpabilidad no le permitía ver el amor de sus padres, porque ya para este tiempo
A los padres no les importaba mucho lo que había hecho. Lo que le importaba era encontrar a su hijo. Pero este niño no lo podía ver. El no perdonarte a ti mismo pondrá vendas espirituales sobre tus ojos y causará que veas la vida a través de los ojos de la culpabilidad, de la vergüenza y de la condenación. Y no podrás ver el amor de Dios hacia ti. No podrás ver las cosas buenas que la gente quiere darte a ti. Te esconderás en tu vida privada de la amargura y de la culpabilidad. Te esconderás de aún la gente que te quiere extender su amor y su aprecio, y tú te quedarás en una cueva escondiéndote porque tú mismo no te sientes bien acerca de ti mismo y nunca vas a poder recibir lo bueno en la vida porque estás amargado. Estás en una cárcel de tortura, en una prisión de una falta de perdón. Y no importa que la gente te esté buscando para bendecirte, tú no lo puedes recibir porque dentro de ti mismo te has cerrado y estás aferrado a que no eres una buena persona, que no eres merecedor de lo bueno en tu vida. 1 Pedro 1:9 lo dice de esta manera: porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Te olvidas de que Cristo murió en la cruz para perdonarte. Te olvidas de la gracia de Dios extendida a través del sacrificio de Jesucristo. Te olvidas de que Dios desea limpiarte y darte un nuevo inicio. Te olvidas de la bondad de Dios, te olvidas de que Dios te ama tanto, que Él está queriendo sanarte, que Él está queriendo liberarte. Te olvidas de todo porque estás cegado, tu vista está muy corta y no puedes ver la benevolencia del Señor. Y es por eso que la gente que vive en la maldad se repela la bondad, porque no tanto que odien a lo bueno, sino que ellos se odian más a sí mismos. Y reconocen su propia maldad y dicen: yo no soy digno ni siquiera de entrar a la iglesia, ni siquiera de estar a su lado, porque se sienten mal. La falta de perdón también puede abrir la puerta al tormento. Escuché la historia de un hombre que cuando era joven mató a su mejor amigo en forma accidental. Los padres de su mejor amigo reconocieron que fue un accidente y lo perdonaron inmediatamente. Le dijeron que no le tenían resentimiento, que comprendían exactamente lo que había sucedido y que no hablarían más del asunto. Pero este hombre nunca olvidó. Vivió toda su vida sobrecompensando por su falta. Intentó apaciguar su culpa haciendo buenas obras, pero nunca fue suficiente. Intentó no equivocarse más, trató de ser perfecto, pero obviamente no pudo. Él seguía siendo un ser humano que fallaba, y esto lo hundía más y más en la culpabilidad. Vivió todos sus días amargado. Y hermano, querido amigo que me escuchas, solo el perdón puede borrar la culpa. Las buenas obras no funcionan. El intento de hacer cosas buenas no funciona. El tratar de pagar la pena no funciona. Lo único que funciona para la culpabilidad es el perdón. Y si no recibes ese perdón, vivirás toda tu vida culpándote a ti mismo cuando Dios ya te ha perdonado. Solo hay un remedio. Si no te perdonas a ti mismo, vivirás atormentado el resto de tus días por la amargura, el resentimiento, el odio. El problema más grave es de que la amargura será una amargura en contra de ti mismo. Y no creo que haya peor cosa que esa. Una cosa es resentir en contra de alguien más. Una cosa es decir, me han tratado mal. Pero otra cosa es de que tú mismo te sientas como un fracasado y un culpable. La amargura personal es la peor de todas, porque cuando estás amargado tú contigo mismo, estás cegado completamente a todo lo demás. Mateo 18:34 dice:
Recuerdan ustedes el hombre que fue perdonado una gran cantidad y después no quiso perdonar al que debía menos. Al final de ese texto dice, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Quiénes son los carceleros? Los carceleros es tu falta de perdón. Y la tortura es la amargura y el resentimiento que vas a sentir, la culpabilidad que siempre estará sobre tu corazón si no perdonas. Si no te perdonas a ti mismo, no podrás ser libre totalmente. Siempre estarás atado al pasado. La falta de perdón hacia nuestra persona comienza con la amargura, es decir, que terminas amargándote tú mismo la vida. Y es difícil perdonar a los demás cuando tu cabeza está llena de culpabilidad. Sin un espíritu de perdón, nuestras acciones y expresiones faciales serán dominadas por el estrés y el resentimiento. Si no perdonas, permanecerás atado toda tu vida. Quiero darle 4 cosas que puedes hacer rápidamente hoy para que puedas perdonarte a ti mismo, ¿sí? 4 cosas que puedes aplicar a tu vida si es que quieres perdonarte a ti mismo. Número 1, para perdonarte a ti mismo, primero, sé honesto. Tienes que comenzar con honestidad, sé honesto. Reconoce que no estás feliz con la persona que eras en el pasado y entrégale a Dios todas esas cosas que te desagradan. Tienes que dejar de pretender, tienes que confrontar la situación, tienes que decir, es verdad, estoy descontento con mi pasado, no me gustó, pero no te quedes ahí. A la segunda cosa, tienes que recordar que tu deuda ha sido pagada si es que le has entregado tu corazón a Cristo. Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Quiero que lo veas una vez y para siempre, que se quede marcado en tu corazón, que esto no es un invento mío, es lo que la Biblia dice acerca de tu pasado. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda, es decir, la deuda que tú debías, el pecado del pasado, la situación, la cosa que hayas hecho tú, el crimen o la falta o la falla de tu pasado, dice la Escritura que ya ha sido cancelada, porque consistía en decretos contra nosotros, pero ha sido quitado. ¿Por qué? Porque fue clavado en la cruz. Fue clavado en la cruz. Ya fue cancelado. Querido, ¿por qué seguir pagando una pena que ya fue pagada? ¿Por qué querer seguir pagando algo que ya no debes pagar? Ya Cristo lo ha pagado por completo. Quiero que lo vea así en una forma más grotesca para ver si así le llega la onda. ¿Sí? No sé si alguien me regala un pedazo de papel por ahí. Supongamos que este sea su pecado y aquí están escritas todas sus faltas de la vida, ¿sí? Esto es lo que sucede, que Dios los toma y entonces se va al baño más cercano, lo tira en el excusado y se va. Todos sus pecados, de acuerdo a Dios, ya se han ido. Pero lo que algunos de ustedes están haciendo es que están metiendo su mano ahí adentro y andan buscándolo. Algo que Dios ya dice, ya se fue. Ya no es parte de tu vida. Lo que tienes que saber es para qué andas buscando algo en la suciedad que ya Dios dijo, ya lo olvidé, ya se fue. Cuando tú tratas de recordar y vivir de acuerdo al pasado, lo único que haces es mancharte la vida otra vez. Y Dios dice, ya eso fue resuelto en la cruz, cuando recibes a Cristo como Salvador. . . 。 . 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
Tercero, permite que el Espíritu Santo te sane. Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón. Mientras sigas reteniendo en tu corazón las cosas que hiciste en el pasado, no podrás ser sano. Entrégale a Dios tus faltas y transgresiones y permite que el Espíritu Santo te sane. Dices, pastor, ¿cómo hago eso? Bien sencillo. Llegas con Dios y dices, Señor, me siento muy mal en mi corazón por lo que he hecho. Reconozco que esto que hice fue muy malo, pero ahora te la entrego a ti y te pido que me sanes. Y cuando tú haces eso, el Espíritu viene y te sana, porque escúcheme, es un principio y el resultado siempre es el mismo. El Espíritu Santo te va a sanar. Y cuarto, comienza a ver la nueva criatura que eres en Cristo. Tú vas a ver dos caras en el espejo. O vas a ver los pecados de tu vida. Y cuando te veas a ti mismo de esta manera, vivirás de acuerdo a lo que tú ves. Porque nunca están lejos de ti. Se convierten en todo lo que ves. No puedes ver nada más. ¿Está conmigo? Caminarás de esta manera y actuarás de esta manera porque siempre está enfrente de ti. Y lo que Dios te dice es de que tú no eres lo que tú piensas que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y tienes que comenzar ahora a verte a ti mismo a través de la palabra de Dios. Y decir qué es lo que Dios dice de mí. Porque esta es la verdad. Y la verdad es de que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La verdad es de que eres alguien especial para Dios, que eres amado por Dios, que eres un sacerdote del Señor, que eres un rey para el Señor, que para Él eres la niña de sus ojos, que eres especial para Él. Y lo que tienes que saber es de que lo que Dios dice, esa es la verdad, que soy perdonado, he sido justificado, que ahora soy una nueva persona, que ya no soy la misma persona que era antes, ahora soy una nueva persona y me veo ahora a través de lo que la palabra de Dios me dice. Y cuando comienzo a verme a mí mismo de acuerdo a como Dios dice, entonces voy a comenzar a actuar de acuerdo a lo que Dios dice en mi vida. Si haces estas cosas, Dios hará una obra fenomenal en ti. Cree que en Cristo eres hecho totalmente nuevo y que las cosas viejas pasaron y que ahora vas a vivir como resultado una nueva vida en Cristo Jesús. Eres libre en el nombre del Señor. Cierra tus ojos, por favor.